ese año 2008 para recuperar el calcio, magnesio y potasio que habíamos exportado y de que nadie se había dado cuenta, digamos. Cuando en un congreso pasado en Rosario yo veía los barcos, hicimos una gira dentro de las programadas en el congreso, fuimos por el río Paraná, ahí en Rosario, y veía salir los barcos después de hacer estas cuentas y otros cálculos parecidos. A mí se me representaban los kilos de calcio, de magnesio, potasio, de fósforo que se iban de nuestros suelos. Y por supuesto, muy pocos toman conciencia del problema, y sobre todo a niveles oficiales para revertir la situación. En el caso de la provincia de Santa Fe, una de las más afectadas por el problema, yo les mostré ahí la zona concentrada en el sur de la provincia de Santa Fe, pero Santa Fe tiene otras zonas muy problemáticas en este asunto, que son las zonas de los antiguos colonos, fundamentalmente zonas camberas, que tienen larga historia de producción, a veces 150 años de historia de producción cambera, con pasturas generalmente consociadas con leguminosas, y por ser leguminosas exigentes en estas bases. Así que, por ejemplo, los alrededores de Rosario, en fin, en otros lugares de Santa Fe, uno encuentra situaciones de pH realmente muy bajo. Bueno, fíjense, esta es la producción, se ha mostrado, creo que lo mostró Graciela Cordone hoy, es la producción de trigo, de maíz, girasol y en rojo soja de la provincia de Santa Fe. Es el mismo gráfico de Graciela. Hicimos la misma cuenta que para los partidos del norte de la provincia de Buenos Aires y calculamos cuál era la exportación en miles de toneladas de calcio, el azul, magnesio y potasio que hacían estos cultivos. Lógicamente, la exportación hecha por soja es realmente muy importante. Acá se superponen dos cosas: la cantidad de producción, las toneladas producidas y el nivel de calcio, magnesio y potasio que tiene la especie. Y cuando hacemos el mismo cálculo económico que hicimos para los partidos del norte de Buenos Aires, nos da una cifra parecida. Necesitaríamos hoy, para la provincia de Santa Fe, cerca del 6% de lo que había producido económicamente la soja en la provincia para reponer solamente 4 bases. Pero además hay una cuestión, que es que la reposición cuantitativa no es cualitativa. Es decir, yo puedo calcular cuántos kilos me llevé y agregar tantos kilos de dolomita para reponer esa cantidad. Pero la solubilidad de la dolomita o de la caliza, que son los productos frecuentemente utilizados, es relativamente baja, es un fenómeno de mediano o largo plazo, por decirlo de alguna manera, y como les voy a mostrar más adelante, tiene fenómenos de recristalización. Por lo tanto, uno debiera sobredimensionar, por decir de alguna forma, la dosis para lograr compensar el efecto producido. Pero no solamente la agricultura es responsable del problema. Fíjense, acá les estoy mostrando para la producción de carne, calculando un engorde de 200 kilos de carne por año, si los animales se están nutriendo a partir de leguminosas, se está llevando 20 kilos de calcio por animal y por año. Es decir, la exportación en carne es también importante. Y la exportación lechera es muy importante, fundamentalmente para calcio, por algo nos hace tomar leche cuando tenemos un déficit de calcio. Si pensamos, por ejemplo, para una producción alta de 30 litros vaca día y un periodo de lactancia de 8 meses, estamos generando una exportación que va desde prácticamente 9 a 14 kilogramos de calcio por ese periodo de 8 meses. Es decir, podríamos mencionar muchas otras producciones, solamente les muestro esta tres para que vean que la ganadería no es inocua al problema. Yo les diría que a veces es más responsable que la propia agricultura. Habíamos dicho que otro efecto antrópico era la fertilización. Este es el consumo de fertilizante nitrogenado expresado en miles de toneladas de nitrógeno entre el 93 y el 2010 en Argentina. Fíjense, pasamos de 100.000 toneladas de nitrógeno a 700.000 toneladas de nitrógeno. Es decir, el consumo se ha multiplicado importantemente. Yo les voy a mostrar acá una parte de un trabajo que estamos haciendo de incubación en suelo con agregados de urea y de sulfato de amonio en dosis altas de 100 y 200 kilogramos de nitrógeno a partir de estos dos fertilizantes. Partimos de un suelo serie Bolívar, que es un apludoléntico de un pH de alrededor de 5,5. El blanco es el testigo, los dos grises son las 2 dosis de urea y los 2 azules son las 2 dosis de sulfato de amonio. Es decir, partimos en el primer año estos son trabajos de simulación, es decir, los hacemos en maceta y producimos los balances hidrológicos propios de ese suelo y hacemos simulaciones del orden de los 10 años. Lo hicimos sin plantas, que es este caso,
y lo estamos haciendo con plantas para ver el efecto de la vegetación en estos campos. Bueno, fíjense que acá ya estamos viendo que hay algunos fertilizantes, básicamente el sulfato de amonio, que tiene mayor poder de acidificación que la propia urea. Por supuesto, son los nitrogenados amoniacales los que producen la acidificación, porque esta se produce cuando el amoníaco se oxida en nitrato y ese hidrógeno que tiene el amoníaco termina como hidrógeno en el suelo. Si bien el sulfato de amonio y la urea tienen los dos, el grupo amino y el grupo amonio, el sulfato agrega el ácido sulfúrico. Y si bien como sulfato de amonio es una base neutra, cuando se ioniza en el suelo puede dar ácido sulfúrico de acuerdo a la dinámica que haya. Pero cuando pasamos, después de 10 años, este suelo que empezó con un pH de 5,5 en la simulación, puede llegar a valores cercanos a 4, 4 y pico, después de 10 años de uso importante de dosis de este tipo de fertilizantes. Fíjense acá lo que les estoy mostrando, por qué razón el sulfato de amonio es más acidificante que la urea, la fórmula de la urea. Fíjense que en esa oxidación del sulfato de amonio se están produciendo 4 moles de protón, mientras que en la oxidación de un mol de urea se producen 2 moles de protón. Es decir, que desde este punto de vista, si bien los dos son acidificantes, el sulfato lo es el doble. Otra razón es la lixiviación. Hemos dicho que la lixiviación ocurre. Aunque no hagamos nada, los suelos están perdiendo estas bases. Muchas veces tienen relativa solubilidad. Lurk en el año 2004 calculó para la serie Hansen del sur de Santa Fe los primeros 25 centímetros que con 1000 milímetros de precipitación en esa zona se producían pérdidas de 185 kilos de calcio anuales y 13 de magnesio. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día en el área temprana argentina es una suma de procesos de pérdida de bases y de aporte de protón que está generando este proceso de acidificación. No debemos descartar, si bien no hay estudios, por lo menos yo no los conozco, que evalúe la acidificación en Argentina a causa de las lluvias ácidas, no sería raro de pensar que este fenómeno esté ocurriendo en ámbitos industriales como puede ser el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, etc. Todas esas zonas que justamente son zonas agrícolas muy importantes, con altos niveles de producción, las lluvias ácidas podrían tener también un rol, digamos, importante en el proceso de acidificación. Ahora, toda esta elucubración teórica, ¿es solo teoría o ha sido comprobada? Hicimos un trabajo en el año 2004, la campaña 2004-2005, la repetimos en 2009-2010 con la gente del laboratorio de ACA de Pergamino, con unos 4.000 datos para cada una de las dos campañas. Y estos gráficos son frecuencia acumulada de pHs de menos de 5,1, menos de 5,2 y así sucesivamente hasta el 6. Fíjense, las dos barras son la gris norte de Buenos Aires y la blanca sur de Santa Fe, que son las muestras que recibe ese laboratorio. Fíjense que cerca del 75% de las muestras recibidas en ambas campañas, y bastante parecido entre las dos zonas, tenía pH abajo de 5,9. 5,9 es un pH que limita absolutamente la instalación de un alfalfa. El 6 es el punto crítico de alfalfa. Pero 5,9 también es un pH que limita la producción sostenible, no la instalación, no el rendimiento, pero sí la producción. Les voy a mostrar algunos datos después. Hicimos otro trabajo en el 2011 con la gente de los laboratorios privados de suelos, ALAP, y trabajamos sobre suelos de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, divididos en zona norte, oeste y sur de cada una de las tres provincias. Y fíjense que los suelos más afectados, confirmando lo que vengo diciendo con algunos números anteriores, la zona sur de Córdoba y la zona sur de Santa Fe son zonas donde los pHs están más afectados que el resto de los lugares, por lo menos de las muestras recibidas por ahí. Es decir, no les muestro más datos, pero tenemos muchos otros datos que demuestran que el proceso es una realidad, que no es una fantasía. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso? Yo las divido en consecuencias directas e indirectas. Dentro de las directas, la primera cosa que ocurre es que cuando el suelo se acidifica es porque ha perdido bases. Y las bases son nutrientes. Calcio, magnesio y potasio son nutrientes que estamos perdiendo. No solamente perdemos, sino algo que yo llamo mucho la atención siempre en las presentaciones de este tema, que es que los hemos desbalanceado. Como ustedes saben, las bases, la nutrición de bases de los cultivos no solamente obedece a los contenidos absolutos que hay en el suelo de estos elementos, sino fundamentalmente a las relaciones. La segunda consecuencia importante es la afectación de procesos microbiológicos de interés agronómico, así como las bases
son usadas por las plantas para crecer los microorganismos también, y entonces la fijación biológica del nitrógeno, la mineralización de materia orgánica con el suministro de nitrógeno, fósforo, azufre, etc., se ven perjudicadas. Si el pH baja de 5,5, la solubilidad del aluminio aumenta, entonces el fósforo precipita por el aluminio y se hace menos disponible. Por supuesto, hay otros microelementos que cambian su disponibilidad con el pH del suelo, el más afectado el molibdeno. Fíjense que estamos hablando de leguminosas, calcio y ahora hablo de molibdeno. El molibdeno es cofactor de la nitrogenasa, por lo tanto, el proceso de acidificación que resta calcio y que resta molibdeno a las leguminosas afecta importantemente el desarrollo de estas plantas. La otra cosa importante es que cuando el pH baja, la capacidad de intercambio catiónica también baja, porque una parte de la carga es lo que se denomina carga variable, es independiente del pH. Cuando el pH es más ácido, esa carga es menor. Por lo tanto, yo este fenómeno lo llamo el fenómeno autocebante de la acidificación. Un suelo que se acidifica perdió bases. Como perdió bases, tiene menor capacidad de intercambio y menor probabilidad de retener las bases restantes. Por lo tanto, el proceso entra en periodos de aceleramiento. Y la otra cosa muy importante, y de la cual también tenemos datos, es la afectación de condiciones físicas de los suelos, básicamente de la estructura, pero se lo voy a mostrar con algunos números. También existiría la posibilidad de aparición de pHs extremos de toxicidad. Si bien nosotros no trabajamos en suelos rojos, el contenido de aluminio es menor en los suelos rojos, estamos en muchos suelos, les diría que, yo no sé si la mayoría, pero gran parte de los suelos, bueno, los números de ACA mostraban el 75% de los suelos abajo del pH 5,9, del orden del 50% abajo del 5,5, y ese es el pH de solubilización de aluminio. Nosotros tenemos suelos con 30, 40, 50, 60% de arcilla, que son aluminosilicatos. Por debajo del pH 5,5 los aluminosilicatos colapsan. Así que, ¿por qué no esperar aluminio o toxicidad de aluminio? Estamos trabajando en este momento en simulaciones de acidificación y evaluación de colapso de arcilla. Lo tenemos en un proyecto en la actualidad. Bueno, entonces empezamos a pensar algunas cosas, cómo hacer diagnóstico. Acá hicimos un trabajo hace unos años atrás sobre algunos suelos de provincia de Buenos Aires y está incluido la ULAF, sur de Córdoba. Estos suelos tenían un pH, fueron seleccionados por su pH bajo, les estoy mostrando los tres de pH más bajo. El primer pH que muestra es el pH actual, para los que no recuerdan. El pH actual, acá tengo una arcilla con sus cargas negativas, esta es la solución de equilibrio con la arcilla y este es el protón que está en la solución externa. Cuando yo hago pH actual, es decir, que se hace con, bueno, este protón es el que tiene la raíz, el que enfrenta la raíz para su crecimiento. Cuando yo hago pH actual, lo hago con agua. Entonces, como el agua no tiene poder intercambiador, entre comillas, lo que estoy haciendo es medir la actividad del protón que está en la solución externa. Por eso lo llamo actual, porque es el pH que enfrenta la raíz cuando crece. ¿Volvemos? Pero esos suelos que tenían pH actual relativamente bajo, bastante bajo, fíjense que pH potencial, algunos tienen pH potencial, por ejemplo, de 4 y pico. La siguiente. ¿Qué es el pH potencial para los que no lo recuerdan? Bueno, tenemos el mismo esquema que antes, pero ahora en lugar de usar agua para hacer la determinación, uso una solución muy concentrada de cloruro de potasio. Potasio sí tiene poder intercambiador, entonces cuando yo hago la medida, estoy midiendo la actividad de los dos tipos de protones, de los que están en la solución externa y de los que están en la solución interna, por eso lo llamamos potencial. Es el pH al que podría llegar el suelo si la desprovisión de bases de la solución externa continuara a través de la producción. ¿Volvemos? Entonces estos suelos llamativamente no solamente tienen pHs actuales bajos, sino que tienen pHs potenciales extremadamente bajos. Es decir, si seguimos en este sistema de la agricultura sin reposición de las bases, podemos llegar a situaciones realmente muy críticas. La otra cosa que les quiero mostrar, bueno, estos suelos tienen, digamos, porcentajes de saturación cálcica relativamente bajos, en algunos casos no así de magnesio y de potasio, por lo menos en estos que les presento acá. En otros casos hemos encontrado situaciones relativas de magnesia baja. Concretamente, sur de Córdoba, noroeste de provincia de Buenos Aires, la relación calcio-magnesia está muy alterada, tiene muy bajo contenido de magnesio relativo
no al calcio, sino al potasio, porque esos suelos son muy ricos en potasio. Y eso llamativamente conduce, o por supuesto conduce por lógica, a situaciones de bajo contenido de magnesio en el forraje, y eso se traduce en problemas de hipomagnesemia en el ganado. Bueno, pero otra consecuencia de estos suelos es que el aluminio intercambiable empezó a subir, un poquito probando de teoría. Vamos a la otra. Fíjense, acá les estoy mostrando un ensayo donde tenemos un testigo. Este es el contenido de aluminio intercambiable, esto es un testigo, y estos son 700, 1500 y 2000 kilos de dolomita, y lo mismo con agregado de yeso, que después voy a explicar la razón, pero fíjense que el contenido de aluminio bajó. Si bien no estamos aún en los testigos en niveles de aluminio tóxico, sí estamos en situaciones de mayor solubilidad del aluminio, y estamos probando que cuando agregamos correctores bajamos esa solubilidad. Otra consecuencia con números es la afectación de la actividad microbiana. En este caso les estoy mostrando los resultados de micorización. Acá tienen un gráfico que tiene un testigo, 1000, 1500 y 2000 de dolomita y las mismas dosis de caliza. Y el método estadístico que utilizamos une con línea llena, digamos, con línea marcada, los valores de mayor micorización. Fíjense que acá apareció un fenómeno que a nosotros nos llamó mucho la atención, y después voy a tratar de explicar, que la mayor micorización se produjo con 1000 y 1500 kilos de ambos correctores, pero bajaba notablemente y se parecía al testigo cuando usábamos dosis de 2000 kilos de correctores. Entonces nuestra pregunta fue, ¿qué pasa cuando ponemos 2000 kilos? ¿Por qué se afecta la micorización? Otro de los efectos que mencionamos fue la afectación de la